Y bueno amigos, un día más aquí en este lugarcito hermoso llamado YouTube, compartiendo con ustedes grandes momentos que deja definitivamente el mundo del fútbol, porque como siempre decimos aquí, a cada marranito siempre le llega su Navidad, pase lo que pase. Bueno, y les digo todo esto porque seguramente ya lo saben, pero se los repito, Joan Laporta finalmente ha sido también imputado por el tema este de los pagos a Enríquez Negreira. Por eso les decía, hoy es un día importante, un día para las personas de bien interesantes, porque al final las personas de bien, como les acabo de decir, siempre que llega la justicia por alguna u otra razón, siempre estamos ahí listos, perfectos para reírnos, para decirte lo dije. Y creo que es importante también porque nos hace recordar claramente que toda esta gente después de no, esto no es nada, esto es que estaban robando al Barça. Bueno, cada día, cada semana, cada vez que pasa algo más grave seguramente que lo anterior, se confirman más nuestras sospechas de que esta gente ha estado haciendo todas estas cosas de corrupción durante muchísimo tiempo. Así que no me enredo mucho más, vamos a repasar unas cosas relacionadas por supuesto con el mundo del fútbol y arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, repasaremos juntos varias cosas que me he estado encontrando por aquí que me han llamado bastante la atención, sobre todo ese tema del caso de Enríquez Negreira. Antes me gustaría empezar hablando un poco de lo que ha sacado José Félix Díaz en el diario Marca con relación a Luka Modric y esa relación con su actual director técnico, don Carlo Ancelotti. Y es que bueno, José Félix informa que antes del parón de selecciones, tanto Ancelotti como Luka Modric habrían tenido un cara a cara. De hecho, se habla de que ya habían tenido uno antes de esto, en los primeros partidos en los que Modric vio que no veía tanto protagonismo y da la sensación, o según lo que cuenta este hombre José Félix, que sabemos que también trabaja para el departamento de comunicación de Carlo Ancelotti, que Carlo le habría comunicado a Luka que su rol es cierto que ha cambiado con relación a los últimos años en el que fue importantísimo, pero que va a seguir siendo importante, que esta vez va a tener un rol diferente. Es importante comentar todo esto porque, bueno, se ha hablado de un montón de cosas, entre ellos de un problema importante entre Modric y, por supuesto, Carlo Ancelotti, y me parece bastante bien, primero porque Carlo Ancelotti es un entrenador que sabe cómo manejar este tipo de situaciones. Creo que en ese tipo de situaciones, creo que Carlo Ancelotti se mueve como absolutamente nadie, creo que se mueve perfectamente bien y me parece que lo maneja de una manera correcta y adecuada. Entonces, a tener en cuenta eso, porque al final lo que más necesita el Real Madrid en estas instancias de la vida es que las cosas se mantengan bien, que no haya malos entendidos entre entrenadores y entre entrenador o cuerpo técnico y futbolistas. Y pues sabemos que pese a todo, Modric se ha dado algunas declaraciones, pero tampoco es cierto que se le ha visto un gesto desafortunado ni nada. Creo que ha estado comportándose bien profesional como tiene que ser un futbolista de la talla de Luka Modric. Ya veremos cómo acaba todo esto. Ancelotti también, según esto, tiene claro que esto es una temporada larga donde van a haber muchas lesiones, muchas cosas y al final trata de mantener a todo el mundo contento y sabe que Modric en algún punto va a tener que disputar más partidos de lo que seguramente a Ancelotti le gustaría colocarlo, por primero también porque él le habría dado su palabra en el verano, cosa que no entendí, para que se quedara diciéndole que iba a ser sumamente importante. Pero me llamó mucho la atención definitivamente esto porque hemos estado escuchando que hay un caos total entre Modric, Ancelotti y el cuerpo técnico y da la sensación de que, bueno, parece que lo están resolviendo de una manera correcta. Y bueno amigos, lo que ya vamos a pasar al siguiente tema del día de hoy, que creo con esto vamos a cerrar el video porque me parece muy llamativo y no voy a hablar en concreto sobre lo que ha pasado con Laporta y que esta vez ha sido imputado porque ya ustedes deberían saberlo seguramente, pero sí quiero que hablemos claramente de muchas cosas que hay alrededor de todo esto. Repasamos un poco porque bueno, lo cierto es que el juez que lleva el caso de Enríquez Negreira ha decidido imputar a Joan Laporta por el delito este de cohecho por el que estaban imputados los Negreira. Estaba la empresa 2095, estaba el Barcelona también como institución, estaban Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. Han decidido imputarlo porque sabemos que este hombre se había salvado muy entre comillas
de, de no, que no le acusaran porque supuestamente el delito había prescrito y sabemos que Laporta, si no estoy equivocado, habría dejado la presidencia en el año 2008 o algo así y habían pasado más de 10 años desde ese delito que había cometido Laporta, quiere decir que ya habría prescrito, una ley incomprensible, habían pasado más de 10 años y no podía hacerse absolutamente nada en contra de Joan Laporta. Lo cierto es que el juez ha considerado lo siguiente, que es lo que he leído y he interpretado, de todos modos si estoy equivocado, que alguien me lo haga saber en los comentarios. El juez ha determinado que este delito de cohecho ha sido, como les explico, continuado, quiere decir que no se ha detenido en ningún momento y que por ende al tratarse de algún tipo de vínculo, o sea, no fue que Laporta cometió ese delito y ya murió ahí, sino que fue algo continuado, es decir, desde los inicios del otro presidente que no me acuerdo, que no está imputado obviamente, hasta esta última etapa de José María Bartomeu que rompió el vínculo en el 2018. Quiere decir que esto implicaría directamente a Laporta, ya que el último conocimiento que se tiene de todos estos daños ilegales se tiene el septiembre del año 2018, si no estoy equivocado. Quiere decir que este delito prescribiría en el año 2028, algo que según el juez ha considerado oportuno poder imputar a Joan Laporta. Esto es lo que ha sucedido. Joan Laporta va a tener que enfrentarse también al mismo juicio que sus compañeros expresidentes directivos del Barça. También está por ahí, creo que otros dos directivos, un tal Oscar Grau, una gente ahí que estuvo en la junta de Bartomeu. Es interesante porque me parecía injusto que Laporta no estuviera implicado en esto tan grave, teniendo en cuenta que él fue el que le incrementó el sueldo a este personaje, si no estoy equivocado. Y me parece que le ha llegado la justicia, como seguramente en muchos casos de la vida tardará, pero termina llegando. Y aquí quiero abordar esto, porque como les digo, ya ustedes deben saber todo esto, pero yo quiero abordar esto en el siguiente tema. Imagínense ustedes que el presidente que está siendo imputado como por delito de cohecho es el amigo Florentino Pérez y no es Joan Laporta. Lo puse en Twitter hace poco, creo que nos ejemplifica perfectamente la diferencia entre la grandeza de un club y la inferioridad de otro, porque creo que si fuera al revés y fuera el Florentino Pérez el que estuviera imputado en esta situación, creo que ya los mismos madridistas estarían pidiendo la dimisión del mismo, así que es un tema a tener en cuenta. De todos modos, bueno, mis chiquillos, allí lo que les estaba diciendo y definitivamente, yo no sé, pero yo creo que lo que mejor que puede hacer Laporta es dimitir como presidente del Barça, o sea, ya esto creo que ha sobrepasado todos los límites, se había salvado por alguna extraña razón, pero yo creo que ya debería tomar esa decisión. Otra de las cosas que me he encontrado por ahí en redes sociales que suele ser un infierno es darnos cuenta que hay gente diciendo que esto que ha salido Laporta, de esto de que le han imputado y todo esto, va relacionado con que a Nacho le quitaron un partido de sanción, y que por ende por eso se está hablando de esto. Imputaron a Laporta para que no se hablara del partido de sanción que le quitaron a Nacho. El nerviosismo y la estupidez creo que juntas son un arma autodestructiva de una manera impresionante y yo definitivamente me siento a pensar y digo, ¿cómo los culés pueden ser tan estúpidos? Es que le ven la cara de estúpidos de por vida y esta gente no hace absolutamente nada, todo lo contrario, piensan que esto va relacionado con el Real Madrid. De verdad, están pensando que Joan Laporta está siendo investigado y va a ser imputado en un delito de cohecho porque a Nacho le quitaron un partido de sanción para que pueda disputar un partido con el Real Madrid. Es que mira, es absolutamente de locos. Yo me pongo a pensarlo y digo, bueno, está bien, hay personas que tienen poca capacidad para pensar por sí solos. Puedo estar totalmente de acuerdo. Pero yo creo que la ignorancia debería ser un delito y esta gente, mucha gente de estos sí son idiotas de nacimiento, pero hay mucha gente que lo utiliza para intentar tapar el sol con un dedo porque lo que llamamos aquí engañabobos son muchos de ellos los que están intentando tergiversar toda esta información. Pero bueno, cada quien se suicida como puede, como siempre digo. En este momento voy a despedir este video contento porque me parece perfecto que a Laporta le haya caído el peso de la ley que se merece al hacer parte de todo este tema corrupto. Y bueno, vamos a esperar a ver si ya van a proceder o no van a proceder las denuncias a periodistas y a medios de comunicación que malinformaron el tema este de Enríquez Negreira. Bueno, espero saber sus opiniones en los comentarios. Increíble lo que esta gente es absolutamente de loco. Esto parece una novela de terror y de comedia a la vez. Like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.